le adora y se le alaba allá en los cielos, hermanos. Todo el tiempo lo están adorando, todo el tiempo lo están bendiciendo, hermanos. Por lo cual, hermanos, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, hermanos, oiga, ahora, hermano, por esa resurrección, hermano, Él se entregó, hermano, fue entregado, hermanos extranjeras, lo mataron, hermano, lo crucificaron en aquel lugar, pero, hermano, su palabra le había dicho a los discípulos, recuerden esto, que al tercer día Él se iba a levantar de la tumba, hermano, y esa resurrección, hoy, hermano, es tan importante en la vida de nosotros, es tan importante ahora para nosotros, porque si Él no hubiese resucitado, hermanos, oiga, no estuviéramos aquí en este lugar. Fuera otra cosa la que se estuviera, hermanos, diciendo, pero gracias a Él, hermano, que resucitó, hermano, y ahora, porque Él vive, usted y yo vivimos también, hermanos, en este mundo. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta preciosa hora a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. En el capítulo 13, hermanos, vamos a leer del 1 en adelante. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, el tema que quiero compartir en esta tarde con ustedes, hermanos, se titula: es por la fe, no por los ojos. ¿Ya bien? No por la fe, es por la fe, no por los ojos. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a estar, hermanos, compartiendo este tema glorioso y maravilloso porque, hermano, viene de la palabra de Dios, hermano. Y es que la palabra de Dios nos va a hablar en esta preciosa tarde. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermanos, Génesis 13 del 1 en adelante. Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Quién era Lot? Era su sobrino, ¿verdad? De él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hacia dónde, hermanos, subió Abraham? Hacia el Negev, dice, ¿verdad? Egipto, el Negev. Dice, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganados, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tienda no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en su mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, aunque continúa la lectura, pero vamos a dejarlo ahí para la gloria del Señor. En esta hora, Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta noche hemos leído tu palabra, Señor bendito, con Padre Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro Maestro por siempre, Señor amado. Te bendecimos y te alabamos, te glorificamos, Señor. En esta noche te ruego que reprendas todo principado, toda potestad, todo señorío en las regiones celestes, Padre, para que tu palabra no tenga ningún impedimento, Señor, y que se predique, Señor, con libertad, Señor bendito, y con
Anhelo cada día, Señor, de aprender de ella, ya que a través de ella nos enseña, Señor, ya que es el mapa que tú usas, Padre Santo, para enseñarnos, Señor mío, la manera y la forma, Señor bendito, en que tenemos que caminar contigo. Gracias, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, pero no deje de adorar al Señor, no deje de alabarlo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora, hermano? Gloria a Dios. Tenemos algo, hermano, tan especial aquí en esta preciosa hora, hermanos. Y vamos a hablar de aquel hombre, hermano, que, hermano, Dios eligió, que Dios escogió, hermanos, para que Él fuese, hermanos, el Padre de la fe, para que Él fuese el Padre de naciones, hermanos, para que Él, hermanos, oiga, pudiera recibir, hermanos, aquellas promesas, hermanos, que Dios tenía, hermanos, para Abraham. Hermanos, Él tenía que continuar, hermanos, la bendición que Dios, hermano, quería para Adán, las bendiciones que Dios, hermano, quería para, hermanos, Matusalén, las bendiciones que Dios tenía para Jacob, para Isaac, hermanos, y para todos aquellos grandes hombres, hermanos, que, hermanos, tuvieron, hermanos, a bien, hermanos, Dios tuvo a bien mirarlos a ellos, para que ellos, hermanos, fueran hombres que, hermanos, fueran vasos para servirle al Dios vivo, hermanos, al Dios de todos los tiempos, al Dios de todos los siglos, hermanos. Y Abraham, hermanos, oiga, fue uno de los hombres que Dios escogió para llevar, hermano, este mensaje, o hermano, esto que Dios quería poner en las manos de él. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermano? Bendito sea su nombre. Es una bendición, hermano, porque Abraham, hermanos, era un hombre rico. Abraham era un hombre que lo tenía todo, no necesitaba nada él, hermanos, en ese tiempo. En ese tiempo, hermanos, era como los ricos de hoy, hermanos, que la tecnología ha avanzado, la tecnología, hermanos, por todos lados se mira, y nosotros, hermanos, podemos mirar cosas que a veces ni nosotros conocemos, ni nosotros sabemos, pero que, hermanos, aquellos que se meten, hermanos, dentro de todo ese ambiente de la tecnología, oigan, hermanos, ellos conocen todo. De la misma manera, en aquel tiempo Abraham tenía todo, hermanos, él no necesitaba nada, porque la palabra de Dios dice que él tenía, hermano, de todo. Él era rico, tenía plata, tenía oro, tenía ganado, hermano. O sea que Abraham no necesitaba nada, hermanos. Pero a pesar de que este hombre, hermano, era un hombre que, hermano, era rico, que tenía sus bienes, hermano, Dios lo miró a él. Y Dios no lo miró, hermano, porque Abraham tenía riquezas, o porque Abraham tenía de todo. Dios lo miró, hermano, porque Él vio que en Abraham había un corazón, hermano, que, hermano, se había de dejar usar en ese tiempo, hermano. Él vio un corazón sincero en la vida de Abraham, hermanos. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te voy a decir donde tú camines. No donde Abraham, hermano, no dijo donde yo voy o donde yo quiera ir. Le dijo el Señor: vas a ir donde yo te muestre, donde yo te diga, donde yo voy a establecer una alianza, un pacto contigo, Abraham, para que tú seas aquel que yo he escogido, para que sea el, hermano, el dueño de toda la tierra, hermano, en aquel tiempo. Y no solamente se la iba a dar, hermano, sino que también, hermano, Abraham, hermano, iba a tener la bendición de ser padre de muchedumbre, de ser padre de naciones, de ser padre, hermano, de tantas, hermanos, oiga, gente que iba a ver, hermano, en el mundo, porque el Señor le dijo: tu descendencia va a ser, dice, como el polvo de la tierra. Que si alguien pudiese contar el polvo, hermanos, es incontable. Es infinito. No sabemos. Por lo cual, hermano, una de las promesas más grandes que, hermano, Dios pudo darle a Abraham es de que, hermano, su descendencia iba a ser, hermano, como la arena de la mar, como las estrellas de los cielos, hermano, y como el polvo de la tierra. Iba a ser incontable. Y hasta el día de hoy esa promesa es una promesa grandiosa, porque el pueblo de Dios, hermano, está por todo el mundo. Y todos ellos, hermanos, son ricos en muchas cosas, hermanos. Y eso es grande, es algo maravilloso. Mirar y contemplar. No porque, hermanos, nosotros podamos mirar las promesas que Dios le dio a Abraham, sino, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra verdadera. Es palabra que viene de lo alto. Es
porque el poder de Dios, hermano, es verdadero y es grande. Usted ha visto, hermanos, a un pueblo, hermanos, a un hijo de Dios, hermanos, mendigar pan. Usted ha visto a un hombre de Dios, a un hijo de Dios, hermanos, que anda, hermanos, oiga, ahí, hermanos, deseando una tortilla o deseando algo que comer. No lo va a ver. Porque ellos tienen promesa. Y esa promesa, hermano, oiga, es algo que ellos llevan dentro de su corazón y de su vida. Porque ellos creyeron, hermano, en el Dios de Israel, hermano. En aquel que, hermanos, oiga, sus promesas, hermano, fueron desde, hermanos, aquellos tiempos hasta el día de hoy, hermano. Esa palabra se ha cumplido. Esa palabra tiene fundamento. Esa palabra, hermanos, oiga, está establecida en la tierra y en los cielos también. Porque el que lo dijo, hermano, lo está haciendo grandemente. Y nosotros lo estamos viendo. También nosotros recibimos bendiciones de Dios, hermano, porque somos pueblo del Altísimo. También nosotros somos parte, hermano, de la descendencia de Abraham. Somos nación, hermanos, también de la descendencia de Abraham. Por lo cual, hermanos, oiga, es algo maravilloso. Pero Dios le decía a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, hermanos, dice su palabra que él salió de aquella tierra como mirando al invisible. Como mirando, hermanos, oiga, aquello, hermano, que no se veía. Pero que Dios iba a hacer, hermano, aquello que no se veía, para que Abraham viera las riquezas que tenía preparada Dios para él, hermanos. Y aunque en el camino, sin dudar, Abraham caminó. En alguna etapa de su vida, muchas veces, hermanos, Abraham, oiga bien lo que le voy a decir, a pesar de que tenía todo, muchas veces en ese caminar se equivocaba muchas veces, hermano. Porque cuando Dios, hermanos, lo mandó que se fuera, oiga, para aquella tierra, oiga que, hermano, dice que salió con su esposa, salió con su mujer, salió con todo su ganado, hermano, salió con todo. Pero dice que cuando iba directo a la tierra, hermano, que Dios le había dicho, dice que pasó por la tierra de Egipto. Eso fue un error de Abraham, hermano. Pasar aquella tierra, hermano, inmunda, aquella tierra de idólatras, hermano. Y una de las cosas, hermano, de que nosotros tenemos que tener cuidado es ver dónde vamos a ir a meternos. Porque Abraham se fue a meter a Egipto. Y ahí en Egipto, hermanos, oye Gabriel, ahí en Egipto, Abraham ya le querían bajar a su chica. Ya se la querían bajar, hermano. Tremendo, ¿va? Y él no podía hacer nada. Porque Sara, dice la palabra del Señor, que Sara era de lindo aspecto. Era bonita, era hermosa. ¿Cuántas son hermosas aquí? Diga amén. Aunque no sea, pues usted diga amén. Gloria a Dios. Usted diga amén, porque tiene algo. La mujer hay algo, hermano, que siempre tiene. Y por eso Dios, hermano, la hizo. Dígale a su esposa: qué hermosa eres. Bueno, los que tienen esposa ahí dicen: qué linda eres. Dígale: qué bella. Y apriétela así, no la deje, no la suelte. No la suelte, hermano. Acérquese allí, porque gloria a Dios. Dele su apretón. A muchos les da pena. ¿Por qué? Que no son esposos, pues. A veces las mujeres son más tiradas que los hombres. A veces es la mujer la que, hermano, siempre, ¿verdad? El hombre a veces como que se agüita un poco. A ver, hermano, tiene que abrácela, bésela y todo, y su esposa, la mujer que Dios le dio. Y aunque, oiga, hermanos, en aquel tiempo, en aquella dispensación que había, hermanos, el pecado todavía no contaba, hermanos, como un pecado que en realidad lo iba a señalar, porque todavía Dios no había establecido mandamientos, no había establecido leyes. Pero sin embargo, hermanos, Dios estaba haciendo, hermanos, un pacto con Abraham. Estaba, hermanos, teniendo, hermanos, una relación con él para que, hermanos, Abraham caminara libremente en aquella tierra que Dios le había ofrecido, que Dios le había prometido, ¿verdad? Entonces, hermanos, el rey de Egipto, hermanos, oiga, miró a Sara, que era de bonito aspecto. Me imagino que Sara había sido hermosa, ¿no? Bonita, chula, ¿verdad? Entonces, Abraham, hermanos,
en sí eran hermanos. Sara y Abraham eran hermanos, solo que eran hermanos de parte de papá nada más. Pero que en aquel tiempo no contaba el pecado, hermanos. Entonces, él, hermanos, oiga, tuvo miedo y le dijo a Sara: di que somos hermanos. Porque si él decía que era su esposa, entonces el rey tenía, hermanos, oiga. Pero lo importante es que como Dios, hermanos, Abraham creyó a la palabra de Dios. Abraham, hermanos, oiga, oyó la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios no se quedó ahí, sino que Abraham, hermanos, escuchó, pero caminó obedientemente a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, le dijo: di a ellos que tú eres mi hermana. Porque si él hubiera dicho que era su esposa, hermanos, el faraón se lo hubiera quitado, porque era bonita, era preciosa, ¿verdad? Pero, hermanos, Sara y Abraham, hermanos, tenían temor a Dios también. Entonces, Abraham, hermano, caminó, pero, hermano, Dios iba con él también. O sea que, aunque, hermano, el faraón hubiera, hermano, oiga, querido, hermano, muchas veces estar con la esposa de Abraham, no hubiera podido, porque de todas maneras, hermano, Dios, hermano, mandó un sueño a faraón y le dijo que no tocara a aquella mujer. Dios, hermanos, estaba actuando a favor de Abraham, porque aquella mujer era esposa de Abraham, hermanos. Y Dios estaba actuando a favor de él. De tal manera que el faraón se enoja y le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Dijiste que era tu hermana. Es que tuve miedo, dice. Usted cuando vaya a un lado, diga: ella es mi esposa. No se avergüence. Diga: este es mi esposo. No se avergüence también. Porque quiere que, ¿verdad? Muchas veces le preguntan: ¿y su esposa? Dice. ¿Su esposo? ¿Cómo dice? No, es que no escuché, no oigo, dice. Hay que tener vergüenza, hermano. Nosotros tenemos que hablar tal como en realidad, hermano, Dios nos ha hecho y como Dios nos ha enseñado a caminar, hermano, en este camino. Y hermanos, y Abraham caminó, hermanos, como mirando al invisible. Pero de tanta riqueza que tenía Abraham, hermanos, y que con su sobrino Lot, hermanos, es que ya tenían un altercado. Ya, hermanos, sus pastores dicen que peleaban porque no había un lugar, hermanos, para ellos. Se peleaban. Entonces, mire bien, hermanos, la sabiduría que Dios había puesto en Abraham. Dice que cuando se fueron, caminaron, y había una tierra, hermanos, que era una tierra hermosa, que era una tierra, hermanos, bonita, era como el Edén, como el paraíso, hermanos. Y ahí, hermanos, dice que Lot, el sobrino de Abraham, dice que miró aquella tierra que era bien bonita para hacer siembras, que era bien bonita, hermanos, para hacer algo, quizás algún negocio que, hermano, él hubiera querido hacer, porque era una tierra de riego. Una tierra donde había, hermano, una grama, quizás me imagino yo, hermano, bonita, así como las canchas que hay, hermanos, donde juegan los futbolistas. Bonita, hermanos. Y Abraham, hermano, miró el desierto, donde no había nada, donde la tierra era árida, donde la tierra, hermano, era una tierra seca, no se podía sembrar ahí. Pero recuerden que, hermanos, Abraham era un hombre justo. Abraham, hermano, no dijo: yo voy a ir a este lado porque a quien Dios habló fue a mí, no fue a ti. Sino que Abraham, hermano, no fue egoísta, no fue envidioso, ¿verdad? Le dio a escoger a Lot. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ir aquí? ¿O quieres ir a este lado? Si tú vas allá, yo voy aquí. Si yo voy aquí, pues tú vas a este lado. Y, hermanos, los dos se separaron. Y Abraham, hermanos, agarró para el desierto, allá donde la tierra, hermanos, oiga, era árida, donde no se podían hacer, hermanos, sembrados ni nada. Pero, hermanos, recuerden de que Dios iba con Abraham, hermanos. Abraham no iba solo. Sin embargo, Lot, hermanos, escogió lo mejor de lo mejor. Y hermanos, por Lot escoger, hermanos, aquella tierra, porque hay veces, hay cosas que, hermanos, en la apariencia muchas veces nos engañan, hermano. La apariencia muchas veces, hermanos, nosotros con nuestros ojos, oiga, por eso el tema de hoy, hermanos, por eso es que le dije, es por la fe, no por los ojos. Porque a veces nosotros, hermanos, muchas veces, hermanos, somos engañados por las apariencias, hermanos, que miramos, ¿verdad? Por las apariencias que muchas veces el mundo y las ofertas del mundo, hermanos, nos presentan. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros, hermanos,
miramos con los ojos y no caminamos por la fe que Dios pone en nosotros, cuando nosotros miramos por los ojos, hermano, es que, hermano, muchas veces tenemos problemas en el camino. Porque no caminamos por fe, sino caminamos por vista. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Bendito sea su nombre, hermanos. Y Abraham, hermanos, oiga, caminó hacia aquel lugar donde, hermanos, no había nada. Pero Lot, hermanos, fue a toparse con el engaño y la mentira. Y allá, hermanos, oiga, habitó, hermanos, Lot, y se fue a las tierras, hermanos, cercanas de aquel lugar. Tierras, hermanos, donde, hermanos, dicen que aquella tierra se llamaba Sodoma y Gomorra. Una tierra, hermanos, donde el pecado, dice que en ese lugar, hermanos, ya había llegado a la presencia del Señor, hermanos. Y Dios, hermanos, como que aquella, hermanos, aquel lugar, hermano, como que, hermano, ya venía mal a la presencia de Dios, hermano. Era un lugar, hermanos, donde muchas veces la homosexualidad, hermanos, era de continuo en aquel lugar, hermanos, de tal modo de que Lot, hermanos, muchas veces cayó, hermanos, en un lugar donde la bendición de Dios, hermanos, no podía caer. ¿Por qué no podía caer? Porque era un lugar, hermanos, donde había pecado, hermanos. Donde ahí, hermanos, oiga, había maldad. Hermanos, la gente ahí, hermanos, oiga, no temía a Dios. Era una tierra, hermanos, de pecadores. Por todos lados, hermanos, estaba, hermanos, oiga, plasmado de pecado. Y ahí, hermanos, se fue a meter Lot. Por eso le digo yo, hermanos, que a veces nosotros tenemos que mirar dónde vamos a ir a meternos cuando, hermanos, vamos a algún lugar. Cuando usted lleva a su familia, cuando usted lleva a sus hijos, ¿dónde va? ¿Dónde vamos? Hay lugares, hermanos, que no son de bendición para nosotros como hijos de Dios. Hay lugares, hermanos, oiga, que no nos edifican a nosotros, hermanos, ni a nuestros hijos, ni a nuestras familias. Por eso es de que cuando nosotros elegimos ir a un lugar, hermano, muchas veces tenemos que orar, hermano, cuando vamos a un lugar, porque, hermano, andamos en la tierra, andamos en el mundo, hermano, y muchas veces tenemos que, toparnos ahí, pero tenemos que tener la visión de Dios para, hermano, saber, hermano, qué es lo que vamos a hacer en ese lugar. Porque a veces, hermano, muchas veces, un día estaba yo recién venido aquí a este lugar, a este país. Yo ya era cristiano desde El Salvador, hermano. Yo había recibido al Señor en el 86, en el 86, en el 84. Yo había recibido al Señor en aquel lugar, hermano. Ya me había bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. Y una vez, hermano, recién venido a este lugar, me invitan a un lugar. Entonces, yo había llegado, hermano, cuando vine había llegado a la casa de mi prima. Aquel lugar, hermano, porque el coyote, no le voy a decir a nadie que me trae un coyote, no me trajo a nadie, porque si no, hermano, me sacan, no le voy a decir a nadie. Gloria a Dios. Y había llegado yo, y uno, hermano, de las personas que venían conmigo me invitó a un lugar y me dice, vamos, venite, ok. Yo no sabía, no conocía nada, hermanos, y me dice mi prima, si quieres, ven. Entonces fui, hermano. Y mi hermano tenía una ropa ahí y yo no te la traía nada, hermano. Me puse una ropa de mi hermano que me quedaba toda grandota, así, hermano. Pero yo fui a aquel lugar. Cuando fui a ese lugar, hermano, entré a la casa. Y cuando entré a la casa, había un montón de gente ahí, hermano. Había una fiesta, había un baile, hermano. Y ahí se bailaba la charanga, ahí se bailaba el tongolele, ahí se bailaba, hermano, de todo. Ahí, hermano, oiga. Y yo me senté y dije, yo, Dios mío, y bueno, voy a comer. Pero de repente llega una ancianita, hermano, y llega y me saca, me da la mano, y yo le digo, no, ¿qué quiere? Y digo yo, así, yo no tengo miedo. Y llega y dice, véngase, me dice, deja de estar ahí. No, le digo, no puedo bailar. ¿Pero por qué no puede bailar? No, le digo, es que yo soy cristiano, le digo, yo soy un hijo de Dios. Pero los hijos de Dios se gozan, me dicen. Y bailando, hermanos, y queriendo que yo, hermano, no puedo bailar. Entonces, hermano, oiga, las amigas, los amigos que me llevaron ahí, hermanos. Entonces, traté yo de salirme. Cuando yo traté de salirme, hermano, otra vez llega la ancianita y véngase para acá, hermanos.
Y ahí va, hermano, oiga, moviendo todo. Y yo, hermano, no, le decía yo, es que no puedo bailar, le decía yo. Véngase, le decía, ahí nos vamos a tomar algo. No, hombre, le decía yo no tomo. Si me va a regalar cerveza, no tomo cerveza. Ya me tomé un refresco. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Y usted qué va a hacer? Oiga, hermano Carlitos, ¿qué va a hacer usted? Imagínese, va a meter, a veces nos vamos a meter a nuestros familiares, a veces o amigos. Y aunque a veces uno no sabe, pero, hermano, cuando nosotros nos topamos, hermanos, en ese lugar, usted sabe que cualquier cosa puede pasar ahí. Cualquier cosa puede pasar, hermano. Una vez, hermanos, y es que eso es lo que a veces yo no entiendo. Muchas veces, hermanos, que como hijos de Dios, como siervos de Dios, hermanos, tenemos que saber dónde vamos. Porque una vez, hermano, oiga, fui a una fiesta donde me invitaron y yo dije, voy a cantar. Me invitaron a cantar y yo anduve cantando, hermano, oiga, unas alabanzas para la gloria del Señor. Pero me senté, pero como la gente no hace distinción, hermano, de lo bueno, ¿verdad? No hace distinción de quién es cristiano y quién no, hermanos. Ellos, hermanos, le ofrecen de todo ahí. Y uno de ellos, hermano, me dice, toma, me dice, te traigo esta. Me llevó ahí una Tecate, hermanos. Me llevó una Tecate, hermano, ahí. Y yo le dije, gracias, pero no tomo, le dije. Gracias, no, y entonces, ¿a qué viene? No, yo vine porque me invitaron a cantar, le dije al Señor. Y además yo pensé que aquí había solo gente cristiana, pero no, ahí había de todo revuelto, hermano. Claro, ahí era como Sodoma y Gomorra. Es que había de todo, hermano. Había baile. Imagínense, hermano, dónde nos vamos a meter muchas veces. Y a veces sin saber. Pero, hermano, cuando nosotros nos damos de cuenta de eso, mejor hay que salir de ahí, hermano. Hay que salir de ahí. Pero yo en ese momento, como no conocía a nadie, hermano, oiga, y como me andaban de raite a mí, entonces, ¿para dónde agarraba yo? Entonces solamente, hermano, me bajé, como era del tío, me bajé y ahí estuve, hermano, hasta aquí. Le dijo la muchacha, ¿y qué estás haciendo aquí? No, es que me quiere sacar a bailar. Le digo, yo no bailo. Bueno, antes bailaba, porque no conocía de Dios. Antes, hermano, ¿verdad? Pues andaba en el mundo y en las cosas del mundo. Pero después que vine a los caminos de Dios, después que el Señor me limpió hermano, de tanta inmundicia que había en mí, entonces, hermano, ya había, hermano, Dios cambiado, hermano, oiga, mis sentimientos hacia Él. Porque muchos hermanos a veces recibimos al Señor, pero de todas maneras, muchas veces, como no, hermano, lo recibimos de una manera, hermano, entendida, que nosotros comprendamos y entendamos de que al Dios, hermano, que nos está escogiendo para servirle, hay que tenerle temor. Muchas veces nosotros queremos servirle a Dios y queremos servirle al mundo. Entonces, no podemos servirle a Dios ni podemos servirle al mundo. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Pero, hermano, no puede salir, hermano, de una fuente agua dulce y agua amarga. Porque no puede, hermanos. No se puede. Entonces, mire, por eso nosotros tenemos que saber dónde vamos a ir. ¿Dónde nos vamos a ir a meter? Porque en esos lugares no vamos a recibir la bendición de Dios. En esos lugares, hermanos, no va a estar el Espíritu con nosotros. Cuando nosotros estamos, hermanos, en un lugar fuera de los, hermanos, de los dominios de Dios, hermanos, nosotros no estamos protegidos. Porque ahí habita, hermanos, el príncipe de las tinieblas. ¿Y qué tiene que ver, hermano, el príncipe de las tinieblas con Jesús? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo? Nada, hermano. Simplemente que, hermano, Dios nos ha dado una misión para que nosotros podamos, hermanos, oiga, llevar lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Pero, hermanos, no podemos participar de las cosas que el mundo, hermano, muchas veces hace. Sobre todo cuando son cosas, hermanos, que desagradan a Dios. Pero Abraham, hermano, salió de aquella tierra, hermano, y se fue a la tierra que Dios le había dicho. Y Dios le iba a dar, hermano, una tierra, hermano, oiga, donde fluía leche y miel. A esa tierra, hermano, se fue Abraham. Y él caminó hacia las tierras de Canaán, hermano. Allá, hermano, donde el hambre, hermano, muchas veces hacía falta, donde la comida escaseaba. Hermano, donde el agua, hermano, no se podía beber, hermano, porque muchas veces no había. Los pozos secos, hermano, los ríos secos y todos aquellos, hermanos, manantiales secos, hermano. Entonces la gente de aquel pueblo, hermano, tenía que bajar hasta otros países donde había abundancia para poder, hermano,
para poder obtener, hermanos, lo que ellos tenían, lo que ellos querían, alimentos, aguas, hermanos, algo para que ellos se pudieran saciar. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos necesidad de algo así, sabemos dónde ir, sabemos a quién venir. Pero cuando nosotros, hermanos, oiga, no tenemos esa visión, nos vamos a meter donde nosotros queremos. Y ese es el mal, y eso es lo que, hermano, cada día y en cada momento Dios, hermano, está batallando con cada uno de nosotros. Y las misericordias de Dios son grandes, hermano, que por la misericordia de Dios es que, hermano, nosotros no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque sus misericordias son grandes. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano, en esta hora? Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y subió, hermanos, hacia aquel lugar, él y su esposa. Abraham era, hermano, riquísimo, dice su palabra. Dice que, hermano, él tenía ganado, tenía oro, tenía plata. Dice que, hermano, no tenía necesidad de nada Abraham, hermano. Él lo tenía todo. Al igual, hermanos, Lot, aunque no tenía a lo mejor plata, porque no dice la palabra de Dios, pero dice que tenía ganado y tenía tierra, tenía muchas cosas, hermanos, pero él prefirió otras tierras, hermanos. Y nosotros, hermanos, oiga, lo que tenemos que aprender, hermanos, a mirar en nuestra vida espiritual es de que, hermanos, nosotros sabemos qué es lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Queremos, hermanos, las cosas espirituales, las tenemos en las manos de Dios. Si queremos las cosas espirituales y materiales, hermano, Dios los puede dar también. Porque Dios es el dueño de todas las cosas, hermano. Pero, hermano, con Dios, hermano, son diferentes las cosas. Porque muchas veces, hermano, cuando Dios nos da las cosas es porque las obtenemos con el sudor de nuestra frente. Es porque las tenemos con nuestro trabajo. Es porque las podemos obtener, hermano, justamente. Y muchas veces, hermano, en el mundo se obtienen las cosas, hermano. Pero muchas veces, hermano, el mundo defrauda, hermano, muchas veces a Dios. Y defrauda muchas veces a los hombres de la tierra también. Hay cosas que se obtienen, hermano, y no se obtienen bien. Muchas veces se obtienen, hermano, muchas veces, pero, hermano, defraudando a los demás, hermano. ¿Verdad? Hay gente que le puede conseguir muchas cosas a uno y se las consigue baratas. Y uno por no ir al lugar donde, hermano, las venden, hermano, porque dicen son muy caras. Hermano, hay lugares donde nosotros podemos ir y las podemos conseguir también, hermano, a un buen precio. Sin necesidad, hermano, de muchas veces, hermano, hacer fraude. Dice amén esta tarde. Amén. Muchas veces, hermano, Dios quiere que nosotros caminemos bajo esa cobertura, hermano, bajo ese nivel, hermano, de fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros, hermano, para creer que, hermano, lo que nosotros, hermano, necesitamos, lo que nosotros, hermano, queremos en nuestra vida, hermano, lo podemos tener con la ayuda de Dios. Simplemente, hermano, que tenemos que tener paciencia. La paciencia, hermano, es una virtud que, hermano, le ayudó a Abraham a caminar juntamente con Dios, hermanos, hacia aquel lugar. Si Abraham no hubiese tenido paciencia, hubiera dicho, ¿y este quién es? Yo ni sé quién es, y yo tengo de todo, no necesito nada. ¿Para qué voy a ir a las tierras donde Él me manda si yo conozco estas tierras y sé que son tierras que no tienen ningún fruto? Es más, hay tierras donde el problema se mete uno. ¿Por qué? Porque esas tierras eran habitadas por los jerjeseos, por los fereceos, dice ahí, hermano. Y esa gente era idólatra, era gente, hermano, que hermano, peleaba, hermano, por sus tierras. Y las peleaba, hermano, muchas veces con armas. Entonces, bien hubiera dicho Abraham, ¿para qué voy a ir allá? Pero sin embargo, hermanos, Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. ¿Verdad? Como mirando, dice, caminó Abraham como mirando al invisible. Y ahí, hermanos, ahí es donde Abraham, hermanos, tuvo muchas bendiciones de parte de Dios. Porque, hermanos, obedeció a la voz de Dios, Abraham. Y obedeciendo a la voz de Dios, hermano, es que se pueden obtener las bendiciones, hermano, que cada uno de nosotros necesitamos. Muchos de nosotros necesitamos muchas cosas, son muchas cosas las que necesitamos y son diferentes, hermano. Porque yo no necesito lo que usted necesita, usted no necesita lo que yo necesito, hermano. Hay veces que, hermano, cada uno necesita diferentes cosas, pero todas esas cosas las tiene Dios para cada uno de nosotros, hermano. Todo.
Decía el día de ayer de que para Dios, hermanos, no hay nada imposible, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hermanos, somos engañados de lo que nosotros miramos, porque vemos las cosas tan bonitas, a veces las pagamos, y cuando venimos a ver, hermanos, no sirven. ¿Por qué? Porque le dicen a usted, mira, comprame esto, está bien bonito, y como a la vista de sus ojos, dice, no, y este es original, dicen, sí, original, no, sí, ok, lo compra, y cuando llega a su casa, no suena el aparato. Cuando llega a su casa, no sirve. Y dice yo, este me vio la cara, dijo. ¿Por qué, hermanos? Porque no hicimos las cosas bien, ¿verdad? No hicimos las cosas bien, hermano. Lot tuvo que, hermano, pagar las consecuencias en aquel lugar de Sodoma y Gomorra, porque aquel lugar ya apestaba, hermanos, el pecado. ¿Verdad que Dios le tuvo que decir, hermano, a los ángeles, vayan y vean qué hagan con esa tierra? Pero ya esa tierra ya no me agrada, ya no me gusta. Voy a tener que destruirla, voy a tener que desaparecerla de ese lugar. Y hermanos, tuvo, hermano, Abraham que ir a abogar por su sobrino Lot, hermano, porque estaba en un lugar, hermano, donde el pecado, hermano, oiga, ya Dios, hermano, no lo podía mirar ahí. Y tuvo que salir Lot de aquel lugar, hermano. ¿Y cómo salió Lot de aquel lugar? Todas sus cosas que él tenía se quedaron. Todo lo que le pertenecía a Lot, su ganado, todo, hermano, sus cosas. Aún, hermano, cuando salió de aquel lugar, hermano, el ángel le dice, no miren hacia atrás, no miren las cosas que han dejado. Pero como hermanos, muchas veces queremos mirar atrás, queremos ver lo que dejamos. Hay veces cosas, hermanos, que ya no nos sirven, ya no nos inspiran. Cosas que ya, hermano, oiga, no producen bendición para nosotros. Pero decimos, es que ya me acostumbré a esas cosas. Y miramos hacia atrás, hermano. Y eso le pasó a la mujer de Lot. Como no, hermano, escuchó la palabra del ángel, envió, hermanos, hacia donde el ángel les había dicho, no miren. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Se hizo estatua de sal, ¿no? Ahí, hermano, se hizo estatua de sal. Entonces, hermano, muchas veces, por nosotros querer ver, hermano, por el engaño de nuestros ojos, por mirar que aquella tierra es buena, muchas veces nos va mal. Y Lot se fue para aquella tierra, pero Lot, hermano, salió de ahí sin nada. Y aparte de eso, hermanos, oiga bien, aparte de eso que Lot, hermano, cuando pierde a su mujer, se va con sus hijas hacia un lugar, hermano. Y ahí, hermano, todavía, hermanos, oiga, las hijas de Lot, hermanos, pecan contra su padre teniendo relaciones sexuales con él, hermanos. Qué duro, ¿verdad? Una vergüenza grande para aquel hombre, hermanos. Y eso, hermano, muchas veces porque, hermano, el hombre, hermanos, oiga, aparentemente ve las cosas buenas, hermano, pero a veces, hermanos, son engañosas. Sin embargo, Abraham obedeció y eligió bien, hermanos. Aunque Abraham, hermanos, escogió una tierra que, hermanos, oiga, no parecía, hermano, buena a la vista del hombre, hermanos, aquella tierra, hermano, que, hermano, no daba nada. No producía nada, hermano, pero allá aquella tierra fue Lot, hermano, simplemente porque Lot oyó la voz de Dios y le obedeció a Dios, hermanos. Amén. ¿Y quién salió más bendecido? Abraham. Abraham salió más bendecido, hermano. Entonces, hermano, es por la fe que nosotros, hermanos, caminamos, no por nuestros ojos. Los ojos, hermanos, son dos cosas que Dios ha puesto en nosotros, para mirar lo bueno y para mirar lo malo. ¿Qué vamos a ver cada uno de nosotros, hermano? La palabra del Señor dice en San Mateo que, hermano, la lámpara de nuestros ojos son los ojos de nuestro cuerpo. La lámpara de nuestro cuerpo son los ojos, hermano. Pero si nuestro ojo, hermanos, es bueno, vamos a hacer cosas buenas. Vamos a ver cosas que nos van a ayudar y nos van a edificar. Pero si nuestro ojo, dice la palabra del Señor, es maligno, también, hermanos, vamos a tener consecuencias por usar las cosas malignas, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Es que no nos dejemos, hermanos, engañar por nuestros ojos. A veces, hermanos, decimos, mira, qué casa tan bonita, qué casa tan preciosa. Y le dicen una cosa y después le salen con otra. Mira este carro, qué bonito, dice uno. Y nos dejamos ver por los ojos.
Mira este muchacho, qué grandote, qué guapo. Mira sus ojos, qué bonitos. No, pero es que mira, no te dejes engañar por las apariencias. No, pero es que es el que quiero yo. ¿Sí? Sansón era un hombre escogido por Dios. Sansón era un hombre que fue usado por el Señor. Y oiga bien, fue usado por el Señor. Fue usado por Dios. En Sansón se internó en él, hermanos, el Espíritu de Dios sobre todas las cosas. Y aquel poder, hermano, que emanaba en él, hermano, no era por la fuerza propia de él. No, es que ahí estaba, hermano, el Espíritu de Dios con él. Y por eso es que Sansón era un hombre fuerte, pero, hermano, se dejó engañar por sus ojos. Miró a una mujer, hermano, los padres de Sansón habían escogido una mujer del mismo pueblo de él, para que él se pudiera casar, para que él se pudiera feliz, y Sansón hubiera podido ser, hermano, uno de aquellos jueces que Dios usó para defender al pueblo de Israel, hermano. Pero, hermanos, miró una filistea, y aquella mujer también debe haber sido bonita, preciosa, hermano, a los ojos de Sansón. Pero, hermano, ¿qué tenía aquella mujer en el corazón? Tenía maldad. No era una mujer, hermano, que en realidad, hermano, le fuera a ayudar, hermanos, en el ministerio que Dios le había dado a él. Entonces, el error de Sansón fue, hermano, que se dejó guiar por sus ojos. Miró algo bonito, algo precioso, que después, hermanos, lo vino a lastimar. Eso, hermano, le costó a Sansón, hermanos, le costó la muerte. Y, hermanos, eso le costó, hermanos, muchas veces apartarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, los ojos, hermanos, carnales que él tenía, lo apartaron de la fe, hermano, que Dios había depositado en la vida de Sansón. Y era un hombre, hermano, oiga, que, hermano, se le acercaban, hermanos, 50, 30 personas a querer, hermanos, detenerlo, y no podían. Porque era una fuerza, hermano, extraordinaria la que tenía ese hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero, hermano, oiga, la debilidad lo hizo que decayera. Y esa es una de las cosas. Denle un aplauso al Señor, hermano. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de evitar, hermanos, en estos tiempos. Porque es cierto que la venida del Señor está cerca, hermano, pero el diablo también, hermano, está siempre, hermanos, oiga, trabajando y no descansa, hermano, para ver, hermano, que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios, hermano, oiga, se mantengan, hermano, alejados de la presencia de Dios, y que nosotros no seamos felices, que nosotros no estemos contentos, hermano, con lo que Dios nos da. Por eso, hermanos, el enemigo, a él le urge que usted y yo, hermano, oiga, fracasemos en nuestra vida, que nosotros, hermanos, oiga, no seamos felices en la tierra que Dios nos ha puesto. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener un fundamento, y ese fundamento tiene que ser Cristo con nosotros, hermanos, y tenemos que poner, hermanos, oiga, nuestra casa no en la arena, sino, hermanos, sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, hermanos. Porque viene, hermanos, oiga, tempestad grande, vienen vientos, vienen vendavales, hermanos, que arrasan con cada uno de nosotros. Y si no estamos fundados sobre la roca, hermanos, oiga, vamos a ser presa fácil, hermano. Y vamos, hermano, aquella casa, hermano, oiga, puede caer, aquella casa se puede, hermano, oiga, deshacer, hermano, y no podemos tener ningún beneficio de nada. Pero si estamos fundados en la roca, hermano, si estamos nosotros bien puestos, hermano, en Cristo Jesús, nada ni nadie nos va a apartar, hermano, de la bondad y de la misericordia de Dios. Porque es por fe, hermano, no por vista. El Señor le dijo a Satanás: en el desierto, que esa piedra se iba a convertir en pan. Pero Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, nosotros hemos sido bendecidos por la misericordia de Dios. Y donde quiera que el enemigo nos quiera poner trampa, porque anda como león rugiente, siempre está también el ángel de Dios, hermano, peleando, hermano, por cada uno de nosotros. De la misma manera que, hermanos, Abraham salió de aquella tierra, muchas veces nosotros salimos de nuestros hogares.
Salimos, hermanos, hacia nuestros trabajos. Salimos, hermanos, muchas veces a hacer cosas que es necesario hacer para nosotros, para el beneficio nuestro. Pero sin embargo, hermanos, no se olvide que siempre hay uno también, hermano, que está afuera, hermanos, oiga, queriendo muchas veces, hermanos, que usted y yo caigamos, que usted y yo tropecemos, que usted y yo, hermanos, no le demos la gloria a Dios como siempre se le hemos estado dando. Por eso es que, hermanos, Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre nos habla, hermanos, en todo momento. Nosotros dice la palabra de Dios que, hermanos, podemos bendecir a Dios en todo tiempo también. O sea, hermanos, de que siempre hay un momento en que Dios a nosotros, hermanos, nos da una manera, nos da una forma de cómo venir a Él. Sí, hermanos, nosotros podemos venir quizás muchas veces llenos de tristeza, quizás muchas veces a lo mejor hasta con pecado, pero si nos arrepentimos delante de Dios y venimos delante de Dios, hermanos, dice su palabra que, hermanos, Él, hermanos, no deja a nadie fuera. Él está con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a Él. Así dice su palabra, hermanos. Venid a mí los que están cansados, los que están cansados, cargados, yo los haré descansar, dice. Así de que, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos que mirar, hermanos, con ojos espirituales. Los ojos que nos van a ayudar, hermanos, a mirar, hermanos, y acercarnos cada día más al Señor. Aún muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que arriesgar, hermanos, por buscar a Dios sobre todas las cosas. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas que son, hermanos, pueden ser, nosotros podemos decir que son de bendiciones para nosotros, pero hay cosas, hermanos, que nos pueden alejar de Dios. Hay cosas que nos pueden apartar de Dios, hermano. Y a veces tenemos que decidir, y esa decisión no va a tomarla, hermanos, nadie. Esa decisión la va a tomar usted mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted ama a Dios sobre todas las cosas, Dios mismo le va a hacer sentir a usted qué va a hacer. Pero, hermanos, en esta manera de vivir, en esta manera de andar, se tiene que tomar a veces una decisión, y a veces esas decisiones, hermanos, cuesta mucho, pero cuando vamos, hermanos, decidiendo con Dios a nuestro lado, hermanos, no vamos, hermanos, a fracasar, sino que vamos a tener la bendición de Dios. Así es de que, hermanos, recuerde que es por la fe, no por los ojos, no es por lo que miramos, porque a veces podemos mirar cosas que nos pueden engañar, pero Dios no nos va a engañar. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, hermanos, porque Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Así es de, hermanos, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga paz. Dios le bendiga.